Hola mis amados amigos y amigas en esta plataforma de YouTube. Mi nombre es Rachel Esqueda. Esta es la primera vez que voy a subir un video a YouTube. Así es de que les pido tengan paciencia y me disculpen por los errores que pueda tener. Y primero que nada pues le doy la honra y la gloria a Dios y le pido al Espíritu Santo que Él dirija este pequeño video y que tu vida pueda ser ministrada a través de él. Y bueno, pues me vi con la necesidad de hacer este video precisamente porque han estado circulando demasiados videos con información errónea sobre la venida de Cristo. Están dando fecha sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia, como tú lo conozcas. Esto es totalmente falso porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, que nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles del cielo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a estar poniendo fechas? Por favor, no te dejes engañar. Lo único que sí te puedo afirmar es que Jesús sí está en la puerta, porque los acontecimientos nos están hablando. Jesús dijo y dejó muchas señales sobre su regreso. Cuando los apóstoles en el libro de Mateo, en el capítulo 24, justamente, los discípulos se acercaron con Jesús cuando iba saliendo del templo y que les dijo, mira, me imagino que dijo así, ay, qué bonito el edificio del templo, mira que así es ahí. Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y justamente así sucedió, porque en el año 70 después de Cristo vino el general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano, y junto con los romanos, que era ese imperio que dominaba en aquel tiempo, destruyeron la ciudad y el templo de Jerusalén, y obviamente no quedó piedra sobre piedra porque todo el oro se derritió en las piedras. Entonces los romanos pues se robaron todo. Esa profecía se cumplió, pero también los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús lo primerito que les dice, no se dejen engañar, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Él empieza a hablar de todos los falsos que vendrían. Y justamente estamos viendo la intensificación y la falsedad que ha habido sobre profetas, y también en las iglesias como hay muchos falsos profetas predicando cosas antibíblicas, hablando solamente de prosperidad, hablando de cosas que no tienen nada que ver con nuestra preparación espiritual, porque ellos tienen la mirada más puesta en las cosas terrenales antes que en las del cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mejor no estar prestando oídos ni prestar atención a esa clase de personas. Lo que debemos hacer es prepararnos y estar leyendo, estarnos informando sobre lo que nos dice la Biblia, creerle a la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que se está viendo más de señales? Aparte de las falsas doctrinas que ya predominan en todo el mundo, también se está dando todo lo demás que Jesús dijo, que vendrían hambres, pestes, temblores, o sea, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo eso ya vimos que se ha intensificado en estos últimos años. Desde hace tiempo atrás, y muchos dicen, eso siempre se ha visto y siempre se ha dado, sí, pero ha habido una intensificación de todo lo que Jesús dejó como señal. Los últimos tiempos comenzaron justamente cuando Jesús ascendió al cielo, y ya cuando nació la iglesia. De ahí vamos a decir que comenzaron estos últimos tiempos. Si en aquel tiempo los discípulos pensaban que ya era el tiempo, imagínate, ya que han pasado casi los 2000 años, digamos, porque no sabemos con exactitud por los calendarios en qué tiempo estamos, pero sí podemos entender que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Ahora también quiero aclarar otro punto sobre el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo les está diciendo a sus seguidores que no se dejaran engañar con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No se dejen engañar en el sentido de que dicen que el día del Señor ha llegado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo allí?
que el día del Señor pues obviamente es la tribulación, pero muchos dicen, en el versículo 3 dice que no se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces muchos lo están tomando que no vendrá nuestro Señor Jesucristo hasta que ya se haya manifestado el anticristo. No, ahí están muy errados en lo que dice la palabra. Incluso, con perdón de ustedes, pero también yo he visto hombres reconocidos aquí en YouTube diciendo lo mismo. Por favor, no se dejen engañar tal como lo dice el apóstol Pablo. Ahora yo les voy a leer una versión más clara sobre lo que realmente nos está diciendo. Mira lo que dice. Dice, ahora, amados hermanos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, te voy a leer lo que nos dice. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. O sea, está hablando del arrebatamiento. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor, o sea, la tribulación, ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que traerá la destrucción. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no vendrá aquel día, o sea, no vendrá la tribulación. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaban en los primeros años del cristianismo, donde se desató una matanza terrible y una persecución tremenda para todos los cristianos. Por eso ellos estaban creyendo que ya estaban en la tribulación. Entonces, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribirles esta carta, diciéndoles que no se dejaran engañar en el sentido de que la tribulación ya había llegado. Dice, porque la tribulación no vendrá hasta que venga la apostasía, o sea, los que se alejan de la verdad y se manifieste el hombre de pecado que es el anticristo. Ahora, más adelante también en este mismo capítulo, fíjate bien lo que nos dice el versículo 7 y versículo 8. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, o sea, el espíritu del anticristo, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. O sea, no se va a revelar el anticristo hasta que el Espíritu Santo que mora en nosotros, la iglesia, sea arrebatada, para que no le estemos estorbando. Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, más claro que el agua no puede estar aquí, ¿verdad? El anticristo no se va a revelar hasta que la iglesia sea quitada. Por favor, también hay muchos que están diciendo que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. También no te dejes engañar. Por favor, los que crean en eso están muy mal. Jesús nos ha redimido con su sangre y cuando Él murió en la cruz dijo, consumado es. Consumado es quiere decir que Él ya pagó por nosotros, nos redimió. Y muchos dicen, es que si los apóstoles pasaron por tribulación, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros también tenemos que pasar. Déjame decirte, en aquel tiempo, claro que sí, los apóstoles tuvieron unas muertes terribles y muchos sufrieron persecución a causa del evangelio, pero no todos los creyentes fueron mártires. En este tiempo, desde aquel tiempo que vino Jesús hasta este tiempo, la persecución no ha terminado. Para que los que no saben, por favor, infórmense. En muchos países nosotros hasta ahorita somos afortunados. Yo en lo personal radico en los Estados Unidos y hasta ahorita, bendito sea Dios, no nos ha tocado la persecución, pero hay otros países donde sí están matando a los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sigue viendo esa persecución contra los creyentes, contra los cristianos. Pero no quiere decir que todos van a sufrir esa persecución, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia va a ser arrebatada antes que comience lo más terrible en el mundo, porque Dios no nos ha puesto para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Y como estas hay muchas promesas para todo aquel que cree que realmente Jesús viene a librarnos. Lee también 1 Tesalonicenses 1:10, dice esperar de los cielos a Jesús, o sea, vamos a esperarlo. Nosotros tenemos esa esperanza bendita en Él de que Él va a venir a librarnos de todo lo que viene. Pero ¿qué es el requisito para ser librados de esta tribulación? La salvación sabemos que la tenemos gratuitamente por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos creído y confesado a Jesús con nuestra boca, si le hemos recibido en el corazón y confesado con nuestra boca, tal como lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y ya después de esto tenemos la vida eterna, porque Jesús vino a darnos vida en el Espíritu, porque nosotros sin Cristo estábamos muertos, ¿verdad? Muertos espiritualmente, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, una vez que ya le hemos recibido, tenemos la salvación por gracia, no por obras. Pero déjame decirte un dato, el arrebatamiento o rapto, como tú lo conozcas, sí tiene una obra, que es pues permanecer velando, vigilantes y orando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que sobrevendrá aquí en la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso lo dice en Lucas 21:36. Entonces yo te invito a que nos pongamos a cuentas con Dios, que tengamos nuestras lámparas llenas de aceite, encendidas en todo tiempo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo ya está a la puerta. Las señales nos están diciendo que Él ya está muy cerca. Justamente en este mes de septiembre del 2025 hemos estado viendo muchas señales en el cielo. Por ejemplo, el eclipse lunar que se dio el 7 de este mes, la luna de sangre, muy conocida para muchos. Para muchos fue un fenómeno espectacular, pero para nosotros los creyentes sabemos que son señales del cielo, porque Dios utilizó la luna y el sol para señales, ¿verdad? Eso lo dice en Génesis 1:14, si no me equivoco. Entonces Dios nos dio, muchas señales. Dice que la lumbrera mayor era el sol y la lumbrera menor es la luna, ¿verdad? La luna representa la humanidad. La humanidad, el sol representa a Jesús. Eso lo dice también, lo puedes verificar en Malaquías capítulo 4, versículo 2, porque para los que creemos en Jesús nacerá el sol de justicia. Él es nuestro sol de justicia. Ahora, un dato importante. El sol es el que le pasa la luz a la luna. La luna no tiene luz propia. La luna sin el sol no puede resplandecer. De la misma forma, tú y yo y toda la humanidad sin Jesús no tenemos luz. Él es nuestra luz. Una vez que nosotros ya le recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces reflejamos la luz de Cristo así como la luna. Este es un dato importante que debes tener en mente y para que así podamos alumbrar a otros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos despiertos, porque la iglesia ha estado dormida ya durante mucho tiempo y es necesario que despertemos, porque esto del arrebatamiento no va a venir con previo aviso. La palabra de Dios nos dice que vendrá así como un ladrón en la noche, ¿verdad? Pero también la misma palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que para aquellos, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, justamente en el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, para ellos, dice, como los dolores de mujer en parto, y no escaparán. ¿Para quiénes? Pues para todo el mundo que no esté preparado, y para aquellos, exclusivamente para aquellos que están tratando de hacer las negociaciones para que se divida la tierra que Dios les dio, al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Entonces, cuando ellos, están tratando de hacer la paz y la seguridad mundial, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces viene la destrucción, porque Dios está enojado que están queriendo dividir la tierra que Él le dio a su pueblo escogido.
Entonces, oremos por Israel, oremos por tantos soldados que están muriendo cada día, oremos por ese pueblo y cuidado con aquellos que dicen que el pueblo de Israel está así por su culpa, no debemos de hablar nada mal, debemos de bendecir siempre a la nación de Israel. La palabra de Dios nos dice muy claramente que benditos aquellos que bendigan esa nación y malditos serán los que la maldigan. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado con eso y pedirle a Dios por todos ellos. Pero volviendo a lo que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 4 en adelante, dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos al día y no a la noche, nosotros somos de Cristo, por eso es que debemos de estar velando, aunque no sepamos el día y la hora, no la vamos a saber, nadie la vamos a saber, pero mientras estemos velando, es lo único que Dios nos pide que estemos velando. Dice que aquel hombre que sabe que van a entrar a robar a su casa, o sea, si supiera, o sea, a qué hora ha de venir, pues estaría velando, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cristo viene y por eso tenemos que estar velando en todo tiempo. No seamos como las 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Que se durmieron y sin suficiente aceite. Ya cuando despertaron fue demasiado tarde porque no tenían suficiente aceite. Pero ojo, sí, las 10 se durmieron. Las 10 vírgenes se durmieron, pero lo que las diferenció a las vírgenes sensatas es que ellas tenían sus lámparas llenas de aceite. Cuando ellas despertaron que dijeron, el novio viene, ellas corrieron a su encuentro porque tenían sus lámparas llenitas de aceite. Entonces, nosotros la iglesia hemos estado durmiendo, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar y de correr porque el novio ya viene. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje te sirva y que lo puedas compartir a otros para que este mensaje pueda llegar a muchos oídos y también se puedan preparar. Mil bendiciones y muchas gracias por estarme mirando en este canal. Bendiciones.